El pecado. Hoy les quiero compartir sobre lo que yo he entendido sobre el pecado. Qué mentira tan terrible en la que yo vivía antes, cuando estaba en una total oscuridad o total ignorancia. Antes de empezar con el tema, quiero ponerles un cuadro, como siempre hago. Vamos a decir que vamos a poner dos reinos. Un reino que se llama el reino de Adán, o el reino oscuro, o el reino de tinieblas, o el reino sin Dios, o vacío de Dios. El otro reino, vamos a ponerle el reino de luz, o el reino de Dios, o el reino divino, el reino de luz. Bueno, pues el reino oscuro, vamos a decir que tiene un amanecer y tiene un anochecer. El amanecer es cuando nacen, o cuando yo nací físicamente, o cuando nacen las personas, y luego el transcurso de la vida vamos a llamarle el día. Y cuando muere, que ya deja de existir físicamente, es la noche. Vamos a poner eso como referencia. En el reino de Dios, o en el reino de luz, vamos a poner que en el principio, o sea, donde amanece, es cuando amanece a la eternidad con Dios, que no tiene principio ni fin. Es lo divino, es lo eterno. Bueno, poniendo eso como referencia, en el reino oscuro o en el reino de oscuridad o de tinieblas, hay una meta. Y esa meta es que no conozcan a Dios y que se destruyan, se autodestruyan, o la destrucción. La meta es la destrucción, porque es vacío sin Dios, no está Dios ahí. Por lo tanto, cuando esa persona amanece físicamente o nace sin Dios, nace en el reino de Adán, nace en el reino oscuro, en la oscuridad. Por lo tanto, la meta es autodestruirse, o la destrucción, o que no conozca a Dios, y que al final de la vida, cuando llega la noche, todo sea destrucción, porque está vacío sin Dios. Estoy hablando de mi persona, cómo estaba yo antes en el reino oscuro, en el reino de tinieblas. Y en ese reino, como está vacío sin Dios, ya la naturaleza es pecado, o de pecaminosa, o concupiscencia. Ya así nací. Por lo tanto, todo lo que hacía en ese lado, lo hacía para destruirme, para mi autodestrucción. Y lo que yo entiendo hoy es que está perfectamente bien hecho. O sea, cada vez que yo decía mentiras, chismeaba, o todo lo que la Biblia dice que es pecado, es como que me estaban dando un aplauso, porque perfecto, porque voy a la destrucción, voy caminando perfectamente a la destrucción. Y por lo tanto también con mis acciones, los que me rodean no van a conocer a Dios, ni tampoco yo, por mis acciones, por lo que hacía. Pero todo eso era fruto de haber nacido en pecado, como si fuera un árbol que se llama pecado. Entonces los frutos, en lugar de llamarse como un árbol de manzanas, se llama manzanas, entonces el fruto se llama pecado. De ahí es donde entiendo que viene el pecado. Pero en ese lado está perfecto. Que no hagas esto, que no hagas lo otro. No, ese es el estilo de vida en el reino oscuro, en el reino de tinieblas. Por lo tanto, en el reino de Dios, ahí es donde todo eso, ahí no existe. Ahí ya no hay pecado, porque ya he nacido de Dios. O sea, Dios es mi espíritu conectado al de Dios. Por eso dice que para entrar al reino de Dios se necesita nacer de nuevo. Porque una persona en pecado, pecaminosa, no que hace pecado. Hace pecado porque su naturaleza es pecado. O sea, el árbol da fruto pecado porque el árbol es pecado. Pero en el reino de Dios ya no es así. El reino de Dios, o el reino de luz, o la vida eterna, donde se empieza, se amanece naciendo de Dios, pero ya no tiene un fin, porque el propósito de caminar en ese reino es la eternidad ya, con Dios, unida con Dios. Entonces el árbol ya no es el árbol que se llama pecado, el árbol ya se llama naturaleza divina, o Dios mismo morando en mi espíritu, el Espíritu de Dios morando unido a mi espíritu. Por lo tanto, el fruto cambia totalmente. Pero en el lado de la oscuridad, pues yo le maquillaba para que se hiciera ver como que estaba en el lado de Dios. Bueno, que la pasen bien. Hasta pronto.